Era para hacer barbacoas para los amigos. Mire, son raros. Son muchas barbacoas, ¿eh? Era un ruido muy molesto. Sí, bueno. Mi marido tiene un carácter muy fuerte. Todo el día para arriba y para abajo. ¿Qué sé? Y a una velocidad. Unos envidiosos. Todos. Y mala gente. Era el ruido de una sierra mecánica, ¿verdad? ¿Por qué no vienen ellos aquí que todavía tenemos la barbacoa por estrenar? Jesús, por favor, déjate de barbacoa. Que no está esta casa para que venga nadie. Dicen que hay mucha maldad en este mundo. Ya lo dice el refrán. Cada uno es como Dios lo hizo y aún peor muchas veces. Pero yo le aseguro a usted que si he perjudicado a alguien no ha sido con mala intención. Deberías calmarte. Tranquilízate. ¡A mí no me empujes! Rafita, te estoy preguntando qué coño pasa. Con el pelirrojo y contigo. Te digo que no pasa nada. ¿Qué haces? Al menos nada que a ti te importe. Las primeras pruebas yo diría que lo cerraron el martes por la noche. A saber dónde está el resto. Lo enterraron y lo han vuelto a desenterrar. Te he dicho que no quiero ver más cosas de esas en casa. Esto ya de locos, ¿eh? Mujer, sí. Pero ni nada. Mañana no quiero ni uno más en casa. ¿Eh? Pues este no es mío. A lo hecho, pecho, que decía mi padre.